Hola familia, el día de hoy vamos a preparar este delicioso mondongo o tripazo con maní para nuestra familia. Bueno, vamos a agasajarlos y vamos a comenzar ya mismo con nuestra receta. Primero vamos a ir por una hierbabuena, aquí en compañía de mi querida gatita. Bueno, ahora sí vamos con nuestros ingredientes. Primero, libra y media de tripazo mondongo ya lavado con limón, muy bien limpio. 120 gramos de maní, 4 ajos, media cucharada de sal, una pizca de tomillo, una cucharadita de comino, pasta de gallina si tú quieres agregarle, la hierbabuena que hemos cosechado, tallos de cilantro fresco, un tomate grande, 1,5 cebolleta también, la vamos a picar también después el tomate y la cebolleta, 1 libra de papa criolla o papa amarilla y media zanahoria rallada. También vamos a utilizar achiote para darle color. Vamos a colocar el mondongo aquí en la olla pitadora con bastante agua que lo cubra muy bien. Vamos a agregarle media cebolleta, los tallos del cilantro y 2 ajos. No le vas a echar sal, ¿no? Para que se ablande rápido. Luego de esto tapo la pitadora y lo voy a colocar a fuego alto durante 40 minutos solamente. Ahora sí comencemos con el proceso del maní. Lo voy a colocar a fuego alto en una pailita, lo voy a mezclar todo el tiempo para que no se me pegue. Si no lo quieres hacer de esta manera, puedes conseguirlo ya procesado. Bueno, a mí me gusta hacerlo así, de esta manera. Cuando ya esté de este color, lo vas a apagar y vas a esperar a que se enfríe el maní. Lo voy a pelar uno por uno. Le voy a quitar esta cascarita para que no caiga pesado también. Así lo voy a hacer uno a uno, me parece a mí así más rápido. Bueno, lo pensaba licuar la verdad, pero se me fue la energía y tuve que ir a buscar mi viejo molino y hacerlo a la antigüita. Bueno, no importa porque, bueno, así seguimos adelante con nuestra receta y recordamos viejos tiempos. Ahora vamos a seguir con el resto de nuestros aliños. Voy a colocar en un mortero el ajo, la pasta de gallina, la sal y el resto de ingredientes. Voy a machacarlo muy bien hasta que me quede una pasta. Esto va a salir más o menos una cucharada así sopera de esta pasta para sazonar el tripazo o el mondongo. Ya mi tripazo está, mira, está bastante blandito. Le voy a sacar los tallos, la cebolleta y los ajos y voy a reservar el caldito. Bueno, después de esto voy a poner a calentar una cucharada de manteca de cerdo. Voy a agregar ahí mi cebolleta rallada. No la voy a poder licuar hoy porque se me fue la energía. La voy a sofreír ahí un poquito. También voy a agregarle el tomate y mezclarlo muy bien para que se sofrían y comiencen a soltar sus olores y sus sabores. Mientras esto se hace, voy a tomar un poquito del caldo del tripazo y ahí voy a desbaratar o voy a disolver el maní que molí. Y este maní que molí lo voy a agregar a este sofrito que estoy haciendo. También voy a agregar la pasta que hice de los aliños. También se la voy a agregar en este momento que estoy agregándole el maní ya disuelto. Voy a mezclarlo muy bien y voy a dejar que hierva durante un par de minutos. Al cabo de este tiempo voy a agregarle la papa. La papa es súper blandita. También le voy a agregar una taza así grande de las que servimos la sopa. Voy a agregarla del caldo del tripazo. También agreguémosle de una vez el cilantro y las hojitas de hierbabuena picadas, la zanahoria también rallada, y voy a dejar que esto se cocine ahí durante un minutico más. Luego de este minuto lo voy a mezclar. Recuerda mezclarlo
porque como tiene el maní, tiene la papa, tal vez tiende a pegarse un poquito en la olla. Pero bueno, ahí lo vamos a estar mezclando, mezclando. Al cabo de este minuto que ya está hirviendo, le voy a agregar de una vez el tripazo. También le he agregado el color, el achote. Pues bueno, no está en el video, pero ya se lo agregué. Y voy a mezclar muy bien. Voy a dejar que esto se cocine hasta que la papa esté blandita. Hasta que la papa esté bastante blandita. Entonces de ahí ya lo apagamos. Y vamos a lo emocionante, vamos a comer y a disfrutar también. Mira, yo lo he acompañado con retacadas, con arroz y con ensalada. Voy a mezclar el cilantro que también le he picado para agregarle más sabor y una hojita de hierbabuena. Te garantizo que esa hojita de hierbabuena te va a dar un sabor maravilloso. Voy a probarlo ya mismo. Wow, el sabor es espectacular. No te imaginas el olor, el sabor súper delicioso, exquisito de este mondongo, este tipazo. ¿Qué te puedo decir? No me creas a mí, hazlo tú mismo, tú misma, ensáyalo y me cuentas. Dale ese gusto a tu familia y bueno, ya nos vemos en otra oportunidad. Te deseo lo mejor hoy y siempre. Bendiciones, bendiciones.